En directo, la periodista Valentina Alarraqui nos reporta en vivo desde el Vaticano. Valentina Alarraqui, corresponsal de telereportaje desde el Vaticano. Valentina, ¿cómo estás? Siempre es un gusto saludarte. Damos seguimiento al tema de la salud del Papa Francisco. Muy buenos días, Emanuel. Pues estamos ya en el día 28 de su hospitalización en el Hospital Gemelli. Ya pasó casi un mes y la verdad, bueno, ¿qué podemos decir hasta hoy de la salud del Papa Francisco? Ha habido una gradual y lenta mejoría, por lo que se refiere sobre todo a la infección de las vías respiratorias, relacionado con la neumonía bilateral que le detectaron al llegar al Hospital Gemelli. Los médicos finalmente levantaron el pronóstico reservado después de casi pues, ya 26, al día 26, porque el Papa Francisco tuvo una semana de estabilidad y esta gradual y lenta mejoría que se quedó reflejada también en los exámenes de sangre, en la objetividad clínica y también en una buena respuesta al tratamiento por la neumonía bilateral. Pero los médicos se mantienen prudentes porque dicen el Papa ya no está en inminente peligro de muerte por lo que se refiere a la infección de las vías respiratorias. Pero obviamente podría tener una nueva crisis respiratoria en cualquier momento y además en un paciente frágil con defensas bajas de 88 años, después de un mes en el hospital también podría llegar otros problemas relacionados a lo mejor con el corazón o con los riñones. Vimos, por ejemplo, que en un momento hubo un problema, digamos, de una ligera insuficiencia renal, pero que afortunadamente los médicos pararon inmediatamente, digamos, no pasó a mayores. Entonces, los médicos se mantienen prudentes y además afirmaron que el Papa Francisco tiene que permanecer más días en el hospital. ¿Por qué? Porque necesita de un tratamiento farmacológico dentro del hospital. Eso significa que no sabemos cuándo el Papa Francisco va a ser dado de alta. Y luego la pregunta que todos nos hacemos, obviamente, cuando el Papa vuelva a la residencia de Santa Marta, ¿cómo va a estar el Papa Francisco? Porque lo que sabemos ahora, otro dato que los médicos confirman todos los días, es que el Papa Francisco depende del oxígeno. Está todos los días, durante el día, a través de cánulas nasales, altos flujos de oxígeno. Y por la noche él está con la ventilación mecánica asistida, no invasiva. Entonces, eso significa que el Papa depende pues prácticamente siempre del oxígeno. El Papa está haciendo también fisioterapia respiratoria, está haciendo fisioterapia motriz. Sabemos que está siguiendo los ejercicios espirituales a través de una conexión de video. La curia está reunida en ejercicios espirituales de Cuaresma en el aula Pablo VI. Y el Papa Francisco tiene la posibilidad de seguir esos ejercicios. Y cada día a las 6 de la tarde se reza el rosario. La curia desde el domingo está reunida en el aula Pablo VI para los ejercicios de Cuaresma. Es un nuevo padre el que está impartiendo estos ejercicios espirituales, presidiendo, él es un capuchino, Roberto Pasolini, y el Papa tiene la posibilidad desde el Hospital Gemelli de conectarse audio y video. Es decir, él puede ver y escuchar lo que sucede en el aula Pablo VI, pero los que participan en los ejercicios espirituales no pueden ver al Papa ni escucharlo. Y se ha decidido que el Rosario por la Salud del Papa cada día a las 6 de la tarde, cuando acaban espirituales. Así que el Papa está unido espiritualmente con toda la curia que está haciendo estos ejercicios. Y él, pues, los últimos días ha estado descansando. Sabemos que cada día va a la capilla que se encuentra al lado prácticamente de la habitación en el 10º piso del Hospital Gemelli. Reza, descansa. El domingo, por ejemplo, volvió a recibir al secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, el número 2, y al número 3, el sustituto de la Secretaría de Estado, Monseñor Edgar Peña Parra.
Entonces alterna, digamos, un poquito de trabajo, que es visionar algún documento, alguna firma de nombramientos de obispos. No es muy cantidad de trabajo que le está haciendo en estos días, pero dicen fuentes vaticanas que se siente mejor, efectivamente, y que está de buen humor y que ya empieza a platicar un poquito con las personas que le atienden, a las que siempre, pues para las que siempre tiene un enorme agradecimiento. De hecho, el domingo, una vez más, se dio a conocer el texto del rezo del Ángelus, que él no pudo rezar, no pudo pronunciar. Una vez más el Papa quiso agradecerle pues toda la delicadeza, la ternura a los médicos, a los enfermeros y también a los fieles de todo el mundo, porque el Papa sabe, está consciente de que en todo el mundo se está rezando por su recuperación. Y como te decía, pues mañana cumple 12 años de pontificados, ayer 67 años desde que entró la Compañía de Jesús. Son días importantes para el Papa, pero bueno, nunca los ha celebrado tampoco. Cuando ha estado bien en el Vaticano no ha habido mayor festejo, pero bueno, será un aniversario de pontificado diferente, eso seguramente lo podemos decir. Las 7:55, Valentina, el secretario de Estado Vaticano es quien está a cargo, ahora que el Papa está en el hospital, es a quien ha delegado todas las funciones que tendría que realizar Francisco. En realidad no. El Papa hasta este momento no ha delegado funciones. Él es informado, digamos, de lo que sucede tanto dentro de la Iglesia como en el mundo, justamente por el secretario de Estado y el sustituto de la Secretaría de Estado. Y el Papa toma las decisiones que debe de tomar y se las comunica a ellos. En estos momentos podemos decir que el Papa gobierna desde el Hospital Gemelli. No ha delegado nada porque está totalmente capacitado, digamos, mentalmente, me refiero a gobernar a la Iglesia. Obviamente baja su ritmo de trabajo, el hecho de que no mantiene audiencias, que no ve personas, etcétera. Toda esa parte, digamos, es la que en estos momentos el Papa no puede tener y no puede ejercer como Papa en esa parte. Pero por lo que se refiere a decisiones que haya que tomar, él es informado por la Secretaría de Estado y él puede tomar esas decisiones. Bien, las 7:57. Comentábamos en días anteriores de la especie de que pudiera regresar al Palacio Apostólico, ya no a el hotel en donde vive actualmente. ¿Esta situación se ha seguido manejando? ¿Qué dicen en el Vaticano al respecto? Mira, todos los días le hacemos preguntas al director de la oficina de la sala de prensa de la Santa Sede y sobre todo en el sentido si están acondicionando el piso en el que él vive en la residencia Santa Marta. Y todos los días nos contesta de que a él no le consta ninguna obra. De hecho, hemos estado investigando un poquito y parecería ser que es cierto en el sentido de que hasta este momento no han sido aportadas modificaciones a las estancias donde suele vivir el Papa Francisco, ni se está hablando. Se ventiló esa posibilidad, pero no hay nada concreto sobre el hecho de que podría ir al Palacio Apostólico, donde efectivamente hay mucho más espacio. Lo que nos dicen cuando hacemos esta pregunta es que los médicos tendrán, después de que decidan darle de alta, tendrán que decir qué tipo de aparatos o qué tipo de asistencia va a necesitar el Papa. Si será una asistencia de turnos de enfermeros, de médicos o simplemente unos aparatos que puedan pues ayudar al Papa, sobre todo yo pienso en momentos de crisis respiratorias que son algo que podría volver a suceder y los médicos no la excluyen, como ya sabemos que ha tenido 4 desde que ha estado ingresado en el Hospital Gemelli. Pero hasta este momento, Emanuel, las fuentes vaticanas no han dado ningún detalle sobre qué pasará después de que los médicos den de alta al Papa Francisco. Puede ser que la nueva imagen sea el Papa Francisco con su tanquecito de oxígeno y su ayuda nasal, como hay mucha gente que lo trae, ¿no? Y que va a todos lados y que realiza sus actividades, pero que tiene que estar asistido por este tanque de oxígeno. Es muy probable que así sea ya la nueva realidad de Francisco. Podría ser.
tienes toda la razón, porque hasta este momento nosotros sabemos que el Papa está dependiendo, hasta hoy no hay una información diferente, el Papa está 24 horas con oxígeno, altos flujos por cánulas nasales en el día y la ventilación mecánica asistida no invasiva por la noche, toda la noche. A menos de que cambie algo, se modifique algo en los próximos días o esta misma noche cuando salga el parte médico, porque ayer no hubo parte. Las fuentes vaticanas no han dado ningún detalle sobre el futuro, digamos, cómo será el Papa Francisco, de qué manera podrá ejercer como Papa, dónde lo hará. Desde digamos, hasta este momento no ha habido ninguna información sobre esto. Finalmente, Valentina, saber el contexto en el Vaticano, lo que se comenta, que se dice, que se especula, porque bueno, sabemos que siempre es el deporte favorito de muchos. Bueno, lo que te tengo que decir que no hay nada nuevo en el sentido, cada vez que un papa ha estado enfermo, han empezado las especulaciones, se habla de reuniones de cardenales, se habla de un clima de precónclave. Eso ha sido siempre así, digamos, no es una novedad. Entonces las especulaciones son muchas, empiezan las listas de los supuestos papables, que ya sabes que yo no me meto en en esas listas. Nunca he creído mucho en estas listas porque, bueno, afortunadamente está el Espíritu Santo que hace su trabajo cuando todos los cardenales se reúnen en la Capilla Sixtina. Pero bueno, broma aparte, evidentemente se siente un poquito un clima, vamos a decirlo así, aquí le dicen de fin de pontificado, que ese fin obviamente puede ser también muy largo, porque lo hemos vivido con Juan Pablo II, y Juan Pablo II tuvo un fin de pontificado que duró años. Yo me acuerdo ya en el 96, y él murió en 2005, ya se hacían listas de papables, porque su salud se estaba debilitando. Entonces, es un poco el clima, claro, que se vive en estos momentos, pero bueno, lo que todos esperan, obviamente, es que el Papa Francisco pueda salir pronto del hospital y, bueno, sobre todo que salga lo mejor posible, porque si no, ya en su residencia de Santa Marta se abrirían pues otras incógnitas y otras amenazas, otros peligros para una persona de 88 años que a lo mejor no esté perfectamente curada, porque bueno, los médicos han dicho que, por ejemplo, por lo que se refiere a la bronquitis aguda crónica, no se va a curar. Es decir, con esa bronquitis él va a regresar a Santa Marta. El problema es que logren superar totalmente la neumonía bilateral. Bien, Valentina, pues seguimos pendientes, atentos a novedades desde el Vaticano. Te agradezco mucho. Claro que sí, gracias. Valentina Alasraqui. Valentina Alasraqui, corresponsal de Telereportaje, reportó desde el Vaticano.